Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer video del curso de cine y literatura, la segunda unidad, en la cual estamos discutiendo la producción audiovisual hecha en Costa Rica con base en textos literarios. En los videos anteriores vimos primeramente el periodo más antiguo, aquellos antecedentes de los años 50, donde hablábamos sobre casos aislados, particularmente de la película Elvira, y luego dedicamos un video extenso a la década de los 80, que nos parecía que era una década de auge. Y hoy pues estamos hablando pues retomamos el punto ahí, en la década de los 90. Y nos acompaña Bernardo Bolaños, ¿verdad? Gran amigo, a quien le agradecemos que esté hoy aquí. Muchas gracias, Bernardo. No, bienvenido. Bueno, hoy la locación, como se dice en cine, es decir, a donde se graba, es justamente mi casa, así es que bienvenidos a mi casa. Casualmente hoy vamos a iniciar hablando de los 90, y que es un periodo muy particular porque hay un cambios y rupturas con respecto a las otras épocas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de ese tema. Y como siempre, lo sugerido por el profesor Guillermo, como para ver en forma obligatoria, nosotros también nos vamos a tomar la libertad de sugerir algunas otras cosas, ¿verdad?, que me parece que son importantes. Entonces, bueno, Guillermo, entonces empecemos a conversar sobre esto. Sí, bueno, la idea sería comenzar un poco a hablar del contexto, la década de los 90. Yo la recuerdo con mucho cariño, porque era joven en esa época. La cosa es que habíamos hablado de que la década de los 80 arrancan las políticas neoliberales y el Estado viene en deterioro. Esto significa que todas estas instituciones que hacían películas en los años 80, como las universidades, el Centro de Cine, el Canal 13, van a sufrir una crisis, sobre todo a causa del financiamiento, que va a detener lo que es la producción institucional, ¿verdad? Entonces, y en los años 90 hay unas, ¿verdad? No sé si concordas conmigo, que hay una profundización de este tipo de políticas neoliberales. Claro, claro. Y entonces eso trae, como en el caso de lo que nos ocupa, que es el cine y la producción audiovisual, lo que va a traer es una disminución de la participación del Estado y de las instituciones del Estado, y un aumento de la iniciativa privada, con muchas limitaciones en algunos casos, pero ya empieza a vislumbrarse, digamos, una participación privada. Sí. Importante. Entonces, claro, en los 90 los videos ya van a ser una iniciativa de personas que ponen su dinero particular para llevar a cabo el video. Y esto, digamos, genera una situación que es la cuestión de la rentabilidad, porque, bueno, hay gente de gente, pero normalmente uno no pone su dinero para perderlo, digo yo, no sé, normalmente la gente siente que el video es una inversión, es decir, que es restituible en alguna medida eso que está uno poniendo. No sé si me entendés. No, así es, y así es. Y eso fue interesante porque también eso yo creo que es digno de mencionar. Hubo gente que estuvo, y como lo está ahora, dispuesta a arriesgar su dinero. Claro. Y a producir lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una de las cosas también que me parece que es autónomo, importante, es que aparece un público costarricense que quiere ver cine costarricense, que puede ir al cine, puede pagar para ver cine costarricense. Y eso me parece que es importante. Y lo otro que es importante es que es un elemento que nos ocupa en términos de la adaptación, que es importante
las obras basadas en textos literarios disminuyen y suben o aparecen más lo que nosotros llamamos guiones originales. El guión original. El guión original ya con otras pretensiones, digámoslo así. ¿Verdad? Y eso lo podemos pues, conversar. Sí, hay que ver que también, digamos, también podría ser porque muchas veces hay que comprarle los derechos al escritor, ¿verdad? Entonces, a menos que el escritor lo ceda gratuitamente, entonces también eso puede ser un encarecimiento de los costos, ¿verdad? Sí. Entonces hay esta disminución, ¿verdad? Ahora sí, entrando a la década de los 90, ya a los videos en particular, Bernardo y yo notamos que hay dos características básicas que quisiéramos ver aquí en los ejemplos. Una es que desde el punto de vista técnico hay una mejoría, y yo creo que ustedes lo van a apreciar en los videos que van a ver. Técnicamente hablando, son mejores los videos, ¿verdad? De hecho hay cosas ahí que son hay cosas ahí demasiado bien hechas, como la calera, ¿verdad? Que vamos a hablar ahora, que es una cosa estéticamente muy bien lograda. Pero, ¿qué es lo que, digamos, sucede? Paralelo a esto, en la cuestión de la técnica, viene el empobrecimiento no solo en cantidad, sino también a nivel de contenido, ¿verdad? Es algo que Bernardo y yo notamos en la década de los 90. En los 80, nosotros habíamos hablado de que habría como dos tendencias, una tendencia más crítica y una tendencia más folclórica. Y lo que notamos para la década de los 90 es que la tendencia folclórica es la que va a prevalecer, es decir, es un folclorismo muy preciosista, si me permiten el término, no sé, y que pero que a nivel de contenido se queda muy en eso, no es una visión muy crítica en la década de los 90. Y hay una preocupación, bueno, creo que esto lo podemos, perdón, Guillermo, pero que podemos nosotros ver bien claro es que hay una preocupación por la imagen pura, por la calidad de la imagen. Claro. Y eso en el caso de La Calera es clarísimo, ¿no? Y, ¿verdad? En el caso de La Calera uno ve el mismo caso de una película que se la recomendamos, pero en el caso, por ejemplo, la fotografía que tiene Caribe es hermosa, sí, y de muy buena calidad. Entonces, aquí creo que eso lo podríamos explicar por varias cosas. Una, que se necesita llegarle con calidad al público, por un lado, y por el otro lado, me parece a mí que ya están las escuelas de cine, que ya hay muchos muchachos jóvenes que fueron a estudiar en el extranjero, es decir, ya la calidad, una masa profesional. Hay una masa profesional que puede producir cosas de mayor calidad. Sí. O sea, y entonces eso queríamos comentarlo con algunas obras, ¿verdad? Podríamos comentarlo con otras que están ahí, el Moto, porque la adaptación del Moto que se hizo en los 80 en Canal 13, que guarda este folclorismo preciosista que estamos hablando. Pero yo creo que la obra que mejor representa esto es La Calera de Percy, ¿verdad? Pues fue un extranjero que vino al país y grabó esta obra basada en el cuento La Calera de Carlos Salazar Herrera. La obra, pues desde un punto de vista de la imagen es espectacular, ¿verdad? Es una maravilla, juega con los contrastes, ¿verdad? Es un juego de contrastes maravilloso, ¿verdad? Entre el blanco y el negro, ¿verdad? Y las dos mujeres, la mujer blanca, la morena y la carbonera y por supuesto la calera, ¿verdad? Y hay una cosa interesante, digamos, en el caso de La Calera, uno ve que la imagen juega un papel fundamental, o sea, no se trata en este caso de ni hacer una denuncia social, ni mucho
mucho menos. Es simplemente, digamos, hay una preocupación, como vos decías, estética, de mostrar algo que, por cierto, está logrado, ¿verdad? Y que es importante porque esta película también, bueno, gana la muestra de cine, claro. Y tiene reconocimientos internacionales, etcétera, ¿verdad? Y entonces es una película y que lamentablemente, de las cosas buenas, que se conocen poco, digamos, por el gran público. Son películas muy poco conocidas, se difundieron en su momento, pero que ya ahora, por decirlo de alguna forma, cuesta verlas. Sí, digamos, el asunto es que aquí, digamos, una película que es como para, qué bonita la película, ¿verdad? Es para eso, pero digamos, desde el punto de vista crítico es donde uno sí ve el empobrecimiento del periodo, porque digamos, no hay ningún atisbo de crítica, porque este señor, el confisgado este señor, el que se aprovecha del otro para comprarle la calera, yo creo que hay tantas cosas ahí que hoy día, bueno, pues una feminista se pone a ver esa cuestión y cómo utilizaron a la muchacha, en fin, cualquiera pudiera hacer, ¿verdad? Igual, el mismo papel de este hombre que no es lo más decente que hay sobre la faz de la tierra, pero todo eso queda diluido en la película. La película no, el objetivo de la película no es denunciar ese tipo de cosas, sencillamente es una película que guste. Eso es todo. Y eso mismo lo podemos ver en otra película de los 90, que es La Bruja, que hicieron unos muchachos con ayuda de Repretel, creo, ¿verdad? Ellos estaban haciendo una pasantía en el canal y hicieron esta bruja, también basada en los cuentos de Salazar Herrera. Eso es algo también muy importante que no hemos dicho, ¿verdad? Que ya en los 80 Salazar Herrera había iniciado como una figura descollante dentro de la adaptación, pero que compartía espacio, mientras que en épocas más recientes él prácticamente ha ido copando casi todo el espacio. Así ha ido convirtiendo ya en una cosa muy manida de que la gente solo graba a Salazar Herrera. Entonces, claro, como estamos diciendo, La Calera está basada en Salazar Herrera, La Bruja, que vamos a hablar ahorita también, Caribe está basada en Salazar Herrera y vamos a ver varias más, ¿verdad? Entonces, sí, el hombre copa el espacio casi. Sí, y es muy interesante, ¿verdad? Porque hay como una empatía o un enamoramiento entre los cineastas y la literatura de Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Todo ese paisajismo, todo el color, todo eso está muy bien reflejado en la obra de inspiración de Carlos Salazar Herrera. En el caso de la Calera, en el caso de La Bruja, que es también un cuento de Salazar Herrera, tenemos dos versiones, ¿verdad? La primera versión es de 1996 y la segunda es de 2009. Más de 10 años. 10 años después. Y aquí otra vez volvemos al asunto de la adaptación, cómo una misma obra literaria puede dar películas diferentes, puede dar enfoques diferentes, porque son lenguajes diferentes, porque hay un director que leyó diferente, digamos, la novela, ¿verdad? Es muy interesante. Y otra anécdota, Guillermo, que es interesante, en el mundo del cine, los guiones técnicos, o sea, cómo se va a hacer la película, que finalmente es el enfoque del director sobre cómo la quiere hacer, eso no se divulga, eso es top secret hasta que se hace. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el cine, no está en el texto se puede comprar y leer en cualquier lado, pero cómo se va a hacer, ahí es donde está el sello. Decían que Kubrick lo tenía por enllavado. En caja fuerte, ¿verdad? Porque también lo que celosamente se guarda es cómo se va a adaptar. No de lo que se va a adaptar, sino cómo se va a adaptar. Y esto me parece importante, y me parece importante en el caso de La Bruja, de las dos brujas, como decimos nosotros, porque ilustra muy bien.
Sí, a mí lo que me sorprende de estas dos brujas es cómo en 10 años cambió tanto la producción, ¿verdad? Como los muchachos que radicalmente diferentes, ¿verdad? La segunda bruja, la del 2009, es de un grupo de muchachos de producción audiovisual que estuvo muy activo, que se llamaban Los Bisontes, ¿verdad? Estuvieron a principios finales más bien de la primera década de este siglo, 2006, 2008, 2009, 2010, por ahí. Y lo que aquí me interesa a mí es ver cómo hay dos épocas ya totalmente diferentes. Los años 2000, ¿verdad? Y me parece que en este sentido Caribe es inaugurador. Bueno, a Bernardo a mí nos gusta mucho Caribe. La cosa es que inaugura en cierto sentido una tendencia que es, ahora sí, abandonar este folclorismo preciosista de la década de los 90 y comenzar a hacer productos más actuales, lo que llamamos, es decir, el nuevo siglo. ¿Qué fue lo que trajo el nuevo siglo a la adaptación? Un ajuste de la visión para hacerla más realista, para que la gente vea en pantalla cosas más cercanas a ella, ¿verdad? Entonces, la idea es que las películas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Sean más creíbles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquel campesino con su chonete y su camisita blanca, eso por supuesto que es absoluto y completamente irreal. Yo no son de... Sí, la gente se viste así, pero no es que los campesinos sean de esa manera. Entonces es mejor, en lugar del campesino, el campesino se trata en un finquero. ¿Ves? Es que ese cambio del campesino folclórico al finquero, el finquero ya es más realista, ya es algo con lo que uno tiene un referente real con el cual identificarse lo que se va a dar. Y en el caso de Caribe es un exportador de banano. Y en el caso de Caribe es un exportador de banano. Y también en el caso de la bruja, que en la segunda bruja que llamamos nosotros, de Bisonte, que es un grupo que básicamente salen de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Comunicación Colectiva, en su mayoría creo. Y este grupo ya actualiza, ya no folcloriza a la bruja, sino que es una bruja que nosotros llamábamos hippie. Esa es una bruja ya mucho más cercana a lo que uno ha visto, ¿verdad? Mucho más cerca, digamos, de lo que es una mujer excéntrica, digamos. Y eso es muy interesante porque inclusive tiene una cosa que Guillermo y yo lo hemos comentado, tiene un erotismo que no está en el cuento. Claro. Hay un desnudo, y esto en este país no es muy común. Igual que en Caribe, hay un desnudo, o sea, ya eso, ya ahí, pensar hacer un desnudo en los años 60 en este país era imposible. Y se hacen. Y se hace con muy buena factura, o sea, no es una chapuza, ¿no? No, exacto, es una cosa bien hecha. Entonces, a mí me parece muy importante eso que decís de la bruja, porque la bruja de los 90, de ahí es la bruja de Escazú, folclórica, aquella señora, ¿verdad? Sí, y el galerón con la leña, ¿te acuerdas? Entonces, la casita de teja, el galerón con la leña y la bruja folclórica. Claro, mientras que por supuesto en la bruja hay una actualización total del personaje, que es una bruja más de lo que uno esperaría encontrarse en media calle, llamar bruja, ¿verdad? Entonces yo creo que la diferencia entre los 90s con los años más recientes, los 2000, 2010, es un poco que la gente ha venido tratando de actualizar los referentes de las obras literarias. Y eso nos lleva, digamos, a discutir, creo que dos obras más, ¿verdad? Que son las de estos muchachos de Cartago, no sé si tenemos... Hay una cosa que a mí me interesa recalcar, que por cierto no está en el texto nuestro, y es cómo esa actualización actualiza el consumo de la literatura costarricense, es decir, ya hay una manera diferente de verla, sí, ¿verdad?
Yo me acuerdo, miren, yo soy mayor que Guillermo, evidentemente, y yo me acuerdo que el cuento Sin Gustos y Paisajes se leía obligatoriamente cuando yo estaba, y todavía cuando Guillermo fue al colegio todavía estaba obligatorio, yo creo, ¿no? Entonces, hay varias generaciones que han visto los cuentos de Salazar Herrera, pero que a la hora en los 90 están, por decirlo de alguna manera, no sé si Guillermo me puede corregir en eso, están leídos de otra manera. Yo creo que lo hablábamos en otro video, yo creo que uno de los puntos que genera esta auge de Salazar Herrera se debe a que es una literatura muy maleable, ¿verdad? En que el sentido de que es interpretable desde diferentes marcos de referencia, ¿verdad? Mientras que, digamos, otras formas, otras novelas están, ¿verdad?, ya muy ligadas a una determinada interpretación. Por supuesto que eso no significa que no pudieran, ¿verdad?, es decir, liberarse de eso, pero digamos, qué sé yo, las concherías de Aquileo, que puede ser un caso que hablemos en el próximo video. O sea, ¿cómo actualizar las concherías de Aquileo? O sea, es que pareciera que no es que no se pueda, por supuesto que se puede hacer, pero es un ejercicio difícil, porque ya la lectura, hay una lectura determinada de lo que es una conchería y cómo debería ser. Entonces es muy difícil salirse de ese marco. Lo mismo, que sé yo, Juan Varela, es decir, una novela como Juan Varela, es decir, de qué manera uno redirecciona esa novela hacia otra cosa que no sea la lectura tradicional, novela típica de la época de los 40, de la generación del 40 y de la crítica del peón explotado. O sea, ¿cómo yo genero algo diferente de eso? Es muy difícil. Pero en el caso de Salazar Herrera, pareciera que hay no sé, que su literatura en cierto sentido puede ser interpretada de diferentes marcos. Sí, y por otro lado, digamos, lo de maleable, ¿verdad? Que no te había oído la palabra, me parece que es bueno en el sentido de que se convierte en una ventana. En una ventana. ¿Verdad? No es tan encasillador, sino que se convierte en una ventana de que yo puedo leerlo y hacer mi propia versión. Es decir, uno lee El Solitario de Salazar Herrera, el cuento que da pie a Caribe, y uno lee Caribe y son dos cosas diferentes. Hay otra lectura. Inclusive hay mucho más libertad de adaptación. Entonces, me parece bueno, que eso para cerrar, entonces vamos a hablar de estos dos videos de Salazar Herrera, que son hechos, creo que un par de hermanos cartagineses, si no nos falla el dato, sí. Que hacen una versión de La Sequía y de Un Matoneado. Es la segunda vez que se lleva el matoneado a la pantalla. Ya hemos tenido un matoneado en la década de los 80, entonces también es interesante. Aquí podemos comparar un matoneado de los 80 con un matoneado de la década del 2000, ¿verdad? 2000 y resto es más reciente, hace poco. Y yo lo que quisiera plantear es, primero, me parece importante que esta comparación de los dos matoneados y luego entrarle a La Sequía. Sobre la cuestión de los dos matoneados, yo noto una desideologización, si se me permite el término. No sé cómo decir esto, ¿verdad? Es decir, es interesante aquí que el matoneado de la década de los 80 es ideológicamente más firme y consistente en su propuesta, en su discurso, ¿verdad?, que la obra ahora más reciente. Es decir, no es la propuesta ideológica lo que interesa en esta segunda versión del matoneado, sino que lo que interesa es llevar a escena la obra de Carlos Salazar Herrera. No sé si vos concordás un poco con esto. Sí, claro. Y además hay una cosa interesante, y es que, si bien es cierto, es una película que se hace con recursos muy limitados,
hay una preocupación por la imagen, ¿verdad? La imagen es mucho más importante que el discurso ideológico, digamos, como decía, ¿verdad? Y eso a mí me parece muy importante. Y como anécdota, el día que se estrenó, Guillermo y yo fuimos, y era un pequeño grupo, Sí. era un pequeño grupo casi que de amigos, ¿verdad? Y yo diría que hasta Cartago, ¿verdad? Pero todos juntos, ¿verdad? Allá en el barrio Amón, y vimos la película, y en realidad, teniendo en cuenta las limitaciones, etcétera, yo creo que se hizo lo que mejor se pudo, Sí. digamos, dentro de lo que se puede hacer, ¿verdad? Y eso el imán está muy claro en la otra, que es la sequía de ellos. En la sequía. A mí la sequía me gustó mucho la imagen. Me parece que el trabajo de cámara que hicieron para el paisaje, creo que se fueron a Guanacaste a filmarla. Sí, muy bien logrado. Y además, creo que es en la sequía, que aparece un indígena hablando bribri, También. o cabeca, ¿no? Esto es parte de la actualización que nosotros hablamos, ¿verdad? Bribri, creo Bribri. hay que actualizar los textos de alguna manera, tendencia típica de esta época, para hacerlos más cercanos, ¿verdad? Mientras que el indígena Carlos Salazar Herrera era etéreo, ¿verdad? Genérico, era un indígena genérico, totalmente. Sí, eso me gustó. Es que claro, ¿no? De eso hay que... No, y el indígena que sale en la sequía es totalmente ubicado y concreto. Exactamente. Y habla en su propia lengua. Entonces, esto es un cambio de época, rotundamente lo que estamos diciendo. Yo creo que en principio pues estaríamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que entonces estamos con este tercer video, ¿verdad? Donde hemos hablado pues de los 90s y de la época más actual. Hemos comentado algunas obras que nos han parecido, ¿verdad? Por supuesto que en el libro hay muchas más aquí. Yo quiero recomendarles, como siempre, el libro, es decir, ojalá que la lectura pues sea de su gusto, ¿verdad? Y que además ahí se reseñan otras muchas obras que ojalá ustedes la lectura los anime a verlas, ¿verdad? Y las busquen, ¿verdad? Ahí están, algunas de ellas, no todas están disponibles en las plataformas de video. Y le agradecemos a Bernardo, muchas gracias Bernardo. Bueno, y muchas gracias también a todos los que nos están oyendo. Sí, a todos los que nos ven. Y no sé, Guillermo, si habría alguna, pero quizás vos como profesor del curso, a nosotros, por lo menos a mí, yo sé que a vos también, nos gustaría como la retroalimentación de esas cosas, o sea, qué les parecía el video, si el video, si los videos realmente están siendo útiles. Nosotros los hacemos con mucho cariño y todo, pero bueno, está la otra parte, ¿verdad? Por supuesto. Entonces la otra parte, bueno, ¿cómo lo ven ellos? Me parece que eso es importante para nosotros, inclusive para mejorarlos. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.